tal, amigos? Estamos de regreso. Dentro de mi espacio Infancias Buscadoras vamos a platicar de una terrible noticia que tuvo lugar el pasado martes 28 de este mes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Nos referimos a la muerte de 39 migrantes latinoamericanos que estaban retenidos en un albergue temporal en esa ciudad. De hecho, es una noticia que sorprendió a todo México y a Latinoamérica, por supuesto. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días. Bienvenido como todos los sábados. Desgraciadamente es cierto, abrimos la semana con esta terrible noticia. 39 migrantes perdieron la vida en un albergue temporal de Ciudad Juárez. Estos 39 migrantes, que al principio se especulaba que eran 37, luego 38, y finalmente se llegó a la cifra de que fueron 39 muertos a causa de un incendio en este centro de albergue, por así decirlo. Y si mal no recuerdo, hay todavía 11 migrantes graves de salud, creo que están intubados, y se está haciendo muchísimo por salvar la vida de estos hermanos latinoamericanos. Claro, quiero platicarles que antes del incendio, los agentes de migración retiraron de las calles de Juárez a varios migrantes que pedían limosna en las calles para sobrevivir. Esta situación nos refleja de alguna manera el trato de que son objeto los migrantes latinoamericanos. Cuando ocurrió la tragedia, imágenes y un video difundido en los medios de comunicación nos refleja que los migrantes del albergue provisional estaban encerrados tras las rejas, cuando se supone que estaban en ese lugar, digamos, como huéspedes. Cuando ocurrió el incendio, todos los migrantes estaban encerrados como prisioneros. Precisamente por eso no pudieron salir. Ni los custodios de migración los dejaron salir, aunque se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Ese es el punto que todos nos preguntamos. ¿Por qué los migrantes estaban encerrados? ¿Por qué los custodios de migración no los liberaron si se dieron cuenta del incendio? Desgraciadamente también es cierto, Diego, se difundió un video en prácticamente todos los medios de comunicación. Se aprecia claramente que los migrantes detenidos estaban tras las rejas y eran vigilados por custodios de migración, ¿vale? Y si hablamos de un albergue, como bien lo dices, los migrantes tuvieron que permanecer en este lugar en calidad, digámoslo así, de huéspedes, no de prisioneros. Privar a una persona de su libertad significa que cometió un delito, o por lo menos una infracción que amerite la privación de la libertad. Pero en este caso no se da ni uno ni otro supuesto, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Todo el mundo nos preguntamos cuál es la razón de privar a los migrantes de su libertad. ¿Por qué los tienen tras las rejas? Y como lo comentas en tu nota, muchos de ellos fueron retirados literalmente de la calle. Entonces aquí nos damos cuenta de muchos factores que de verdad dejan muchísimo en entredicho el papel de México, nuestra posición de país amigo de todos los países del mundo, sobre todo de Latinoamérica, que ven a México como un país amigo, como el hermano mayor, que siempre han pensado que nosotros los vamos a ayudar, y es correcto. México es un país hermano, es un país solidario, pero este tipo de situaciones definitivamente dejan mucho en entredicho nuestro papel como hermano mayor de Latinoamérica. Y bueno, este video se difundió creo que desde el lunes, o por lo menos este video existe desde el lunes, un día, o por lo menos unas horas antes de que se diera a conocer la noticia. El Ejecutivo Federal informó que este incendio fue provocado por los migrantes, quemaron una colchoneta, lo que desató el incendio y que finalmente cobró la vida de 39 migrantes. Me parece una explicación muy poco seria. Se nos pudo dar otra versión, pese a que el video ya existía y se les coló. Si no se hubiera difundido este video, no sé qué versión nos hubieran dado, pero la realidad es esa. 39 personas murieron en México a causa de un incendio que bien se pudo haber evitado. Ha habido órdenes de aprehensión contra 11 personas, si mal no recuerdo. 10 de ellas son funcionarios del Instituto de Migración de Chihuahua y un migrante. Y ya también salió a la luz que los titulares, que los responsables de este centro de migración no tenían ni la más mínima experiencia en materia precisamente de migración, y son cosas que salen a la luz, son actos de corrupción, son omisiones que salen
a la luz pública después de ocurrido este terrible hecho que, como te digo, acabó con la vida de 39 personas. Actualmente países latinoamericanos piden justicia por lo ocurrido esta semana. En Ciudad Juárez también hubo manifestaciones y protestas de los familiares de los migrantes muertos, que también exigen justicia. Los familiares de los migrantes también piden ayuda al gobierno mexicano para repatriar a sus familiares fallecidos, para que se les pueda sepultar en sus respectivos países. De hecho, es evidente que los fallecidos y sus familias son gente pobre, que como muchos hermanos latinoamericanos sufren de muchas carencias y muchas limitaciones en sus países. Por eso cruzaron la frontera, para buscar una vida mejor, pero es muy difícil encontrar una vida mejor cuando se carece de lo necesario y cuando los países ni siquiera son capaces de garantizar la seguridad de todas las personas que pasan por sus fronteras. Así es, Diego. Así es. Todos los países del mundo estamos obligados a garantizar las condiciones mínimas de seguridad para todos aquellos que de manera ilegal entran a nuestro territorio. Lo platicábamos en otros segmentos. México, al igual que Latinoamérica, al igual que Europa, que en Asia y en cualquier otra parte del mundo, la migración es un fenómeno natural. No podemos evitar el libre tránsito de hombres, mujeres, niños y niñas a través de las fronteras de todos los países. De hecho, tú como estudiante sabes, seguramente lo has visto en tus clases de historia, muchas regiones fueron pobladas precisamente por la migración. Por la migración y por ese ánimo de los seres humanos de explorar y de mantenernos siempre en movimiento. En los tiempos actuales la migración es castigada duramente y, como lo señalas, los países ni siquiera somos capaces de garantizar las condiciones mínimas de seguridad, y ya olvídate de los derechos, o sea, ni siquiera podemos garantizar la vida de los migrantes, como fue el caso de México. También hemos platicado en otras ocasiones, el tema migratorio ya no debe ser abordado como un problema migratorio, porque si hablamos de un problema, es algo que no nos gusta, es algo que nos causa molestia, y si lo podemos evitar, mejor, como cualquier otra molestia, pero no debería de ser el caso. Yo creo que el tema migratorio tenemos que tratarlo ya desde un punto de vista humanitario. Si no somos conscientes de los factores que provocan el movimiento o el desplazamiento de personas a través de las fronteras, entre ellos la inestabilidad política, económica, la falta de empleo y la pobreza, como lo dices, y si no se combaten estos problemas desde sus países de origen, no vamos a acabar con la migración. Y si por otro lado añadimos que los países que reciben a los migrantes no garantizan ni siquiera la vida de los migrantes que pasan por las fronteras, pues este problema se va a perpetuar y van a ocurrir este tipo de cosas. Tienes toda la razón, esta noticia obviamente circuló en todo el mundo, y de manera concreta nuestros hermanos países como Salvador, Guatemala, Nicaragua ya piden justicia también a México. También ha habido manifestaciones en Ciudad Juárez. De hecho, el presidente López Obrador fue a visitar por allá. Estaba a bordo de una camioneta tipo Urban y los migrantes no lo dejaban pasar. Le gritaban justicia, justicia, justicia. Muchos se ponían enfrente de la camioneta y no lo dejaban pasar, y pues la camioneta avanzaba y prácticamente los iba a arrollar. Creo que este tipo de reacciones no son buenas de parte de México. Creo que tenemos que dar la cara ante la comunidad internacional y de manera concreta ante los países latinoamericanos. Este gobierno en particular se ha manifestado amigo de ciertos países latinoamericanos como es Cuba, Venezuela y Nicaragua, que en el ámbito geopolítico pues no gozan de un buen prestigio por el sistema político que sigue vigente en estos países, que se ha perpetuado desde el siglo XX, que de alguna manera ha cerrado las puertas a las libertades y a las democracias, y que pese a esta circunstancia el presidente López Obrador ha manifestado simpatía. Ni siquiera por esta razón puede responder a la altura de las circunstancias. Es muy contradictorio, en verdad, que nuestro país responda de esta manera. Creo que nos estamos haciendo muy ajenos al dolor humano. También te contaba en alguna ocasión que todos los seres humanos tenemos un valor fundamental, que es la dignidad.
y todos tenemos que ser tratados como seres humanos, porque eso nos hace dignos ante nuestros semejantes. Y creo que los gobiernos, las autoridades, se están olvidando de que todos debemos ser tratados como seres humanos. ¿Cómo ves, Diego? Sí, hay muchas historias en relación al incendio y rápidamente les cuento una de ellas. Es de una familia de venezolanos que es integrada por papá, mamá e hijo. Y el papá estaba buscando reunir algo de dinero limpiando parabrisas para comprar un pastel para su hijo, mientras que la mamá vendía dulces para comprar algo de comida, ya que el día del incendio era el cumpleaños del pequeño. Y cuando reunieron el dinero para el pastel, la familia completa fue detenida y luego trasladada al albergue provisional de Juárez. Y afortunadamente los liberaron horas antes del incendio. Y esta familia venezolana dicen que en México sufrieron abusos y maltratos y que en nuestro país queman a los migrantes vivos. Mira nada más. Qué terrible declaración, Diego. De verdad, qué terrible declaración. Imagínate, esta familia de 3 miembros afortunadamente pudo sobrevivir a este terrible accidente y no estaban haciendo nada malo. La mamá buscaba dinero para conseguir comida y el papá trabajaba para conseguir dinero y comprarle un pastel a su hijo y festejar aquí en México el cumpleaños. Y son detenidos por esta causa. Imagínate nada más la gravedad del asunto. Bueno, y yo me pregunto, este niño varoncito, ¿en qué celda lo encerraron? ¿En la celda de los hombres o de las mujeres? O sea, estamos hablando de que como en cualquier prisión se separa a los hombres de las mujeres. Pero ¿qué pasa con los niños, niñas y adolescentes? O sea, ¿hay unas celdas especiales para ellos? ¿O este niño en dónde estuvo privado de su libertad? ¿Te das cuenta? O sea, y es algo que no sabemos. O sea, hay muchos niños, niñas, adolescentes, efectivamente, que acompañan a sus padres en esta travesía y cuando se les priva de la libertad, ¿a dónde se les encierra? ¿Me explico? Es una laguna, es algo que no sabemos y sería muy bueno que nos informaran las autoridades qué es lo que pasa con los niños, en dónde se les encierra. En este caso, esta familia, bueno, afortunadamente salvó la vida, pero se lleva un muy mal sabor de boca de México. Estuvieron a punto de perder la vida y lo queramos o no, les asiste la razón. En México murieron compatriotas de ellos quemados vivos. Esa fue la verdad. Estas personas literalmente vivieron un infierno. Buscaban una vida mejor, no lo consiguieron y murieron en un infierno. Terrible, Diego, de verdad. Esto es muy, muy terrible. Espero que México dé, como te digo, la cara a la altura de las circunstancias y que este tipo de cosas se eviten. Ya hay mucha corrupción en este medio, ya se dieron a conocer los compadrazgos, que los amigos, los recomendados y demás, y mientras sigamos trabajando de esta manera, van a seguir ocurriendo otras cosas. ¿Algo más que nos quieras decir, Diego? Sí, me despido y nos vemos en otra emisión para Atrapados en el Rock. Igualmente me despido, muchas gracias por acompañarnos y les deseo felices vacaciones de Semana Santa. Nos escuchamos este sábado en 15. Gracias a todos.